Hola, ¿qué tal? Con quienes observen este video se les da la bienvenida. Hoy desarrollaremos sobre pautas para redacción de un artículo científico. Capítulo 3. El proceso de elaboración del artículo científico. Les presentaré las principales recomendaciones para la composición de los apartados de un artículo de investigación, la multitud de fuentes al respecto, algunas de carácter normativo, también teórico-reflexivo y otras de orden indicativo e empírico. Permite recoger los acuerdos vigentes sobre el género y plantear la zona más clara, haciendo énfasis en la corrección por parte de los árbitros. 1. El título. Desde una perspectiva funcional, el título es la parte del artículo que sirve para informar el tema tratado en el texto, que responde a la pregunta ¿de qué se trata esencialmente el contenido? Y funciona como etiqueta o nominación del trabajo. Desde una perspectiva discursiva, el título instaura la primera forma de relación entre el autor investigador y sus lectores, presentándoles sintéticamente el trabajo realizado con cierta autonomía del contenido mismo. Desde una perspectiva estructural, el título es un sintagma nominal que por lo tanto no está sujeto al juicio proposicional dicotómico de falso o verdadero. De acuerdo con Cisneros 2006, un título debe tener al menos estas características. Primero, debe ser breve, que no sobrepase de un renglón. Según las normas APA, limitan la extensión del título a 12 palabras como máximo. Segundo, debe ser completo, representar la idea del contenido general del trabajo. 2 o 3 palabras puede que no sea suficiente. Tercero, debe ser preciso y adecuado, ser congruente con la idea principal y los objetivos. Cuarto, debe ser concreto para evitar las ambigüedades. En ciertos casos se puede clarificar con subtítulos. Los errores más frecuentes son las abreviaturas y los paréntesis, extensión excesiva e innecesaria, las fórmulas, los gerundios, la incoherencia global, laconismo excesivo, el punto final, las redundancias metodológicas, los subtitulados, la transposición de eventos comunicativos. 2. Los autores. El nombre que aparece después del título en la línea de autor pertenece a quien asume la responsabilidad del documento escrito, esto es, quien está dispuesto a sostener lo que enuncia y asegura que el texto cumple con todos los requisitos formales y éticos que la publicación científica implica. El proceso de arbitraje indica al autor investigador que envíe sus textos sin incluir la línea de autor en la versión para revisar, ya que busca garantizar que el nombre no ejercerá coerción en los comentarios de los árbitros. Por eso, daremos a conocer 6 casos y aspectos comunes que generan discusiones, incorrecciones o inquietudes en el arbitraje. Primero, prestigio de la coautoría. Se refiere a la actitud positiva o negativa frente a un artículo que es presentado por varios autores. Formalmente, no existen limitaciones sobre la cantidad de personas que puedan aparecer en una línea de autor. Sin embargo, hay que decir que un artículo con más de 4 autores puede generar resistencias entre los editores, quienes llegan a sugerir la revisión de las contribuciones de las personas involucradas y el desplazamiento de algunas hacia un apartado de agradecimientos, previo al listado de referencias bibliográficas. Segundo, coautoría inmerecida. Esto sucede cuando aparecen como autores personas que no realizaron contribuciones significativas en el proceso de investigación y en la escritura del artículo. Tercero, coautoría no reconocida. Omitir el crédito de un autor es una grave falta que a veces genera reclamos directos a los editores, quienes pueden llegar a rectificar erratas por descuido de sus procesos de impresión o bien poner en evidencia que un autor ha negado el reconocimiento a otros colegas de un artículo de investigación. Desorden de coautoría. Se trata del orden de presentación de los autores en trabajos colaborativos. Quinto, inconsistencia en la presentación del autor.
Alude a la necesidad de generar cierta homogeneización en la presentación del nombre y apellido del autor investigador a lo largo de su recorrido profesional en el envío de manuscritos. Sexto, omisión de datos. En muchas ocasiones se omiten datos en la línea de autor, por descuido en la lectura de las políticas editoriales que, por ejemplo, admiten la inclusión de sus títulos académicos y o profesionales, así como la filiación institucional y la dirección del contacto. En la actualidad solamente la electrónica, Gmail y del primer autor. 3. El resumen. Es la parte del artículo de investigación que sirve para presentar los aspectos más relevantes y generales del contenido total del trabajo. El resumen responde a la pregunta: ¿qué contenido presenta el artículo? E igual que el título, funciona como etiqueta para su visibilidad en buscadores electrónicos y base de datos. Desde el punto de vista discursivo, el resumen es un ejercicio de interacción que anticipa a un posible lector caracterizado por la urgencia de conocer a grandes rasgos el contenido de una investigación a través de la lectura rápida. 4. Las palabras claves. Se definen como la parte del artículo que condensa en pocos términos, generalmente de 3 a 5, de acuerdo con cada política editorial, su contenido completo. La funcionalidad es idéntica a la del resumen y al título, en cuanto al etiquetado del artículo, y responde a la misma pregunta del primero, con una respuesta todavía más sintética. Discursivamente, las palabras claves representan el ajuste que realiza el autor investigador de la elección de los términos que considera fundamentales en su artículo, con respecto al uso más común de estos dentro de un campo disciplinar como proceso de ajustes en una acción que tiene dependencia de los tesauros bajo la intencionalidad de hacer más visible su trabajo. 5. La introducción. La introducción es el primer segmento extenso del artículo de investigación que se utiliza para exponer los aspectos generales concernientes al tema estudiado. En esta medida, constituye una contextualización y está más cerca del resumen que del desarrollo del trabajo. Discursivamente, la introducción se ha definido como la carta de presentación del resto del artículo. Esta idea redunda sobre el estado actual de la lectura de textos científicos en la actualidad. Estructuralmente, una introducción no se restringe a un canon tan claramente como las secciones anteriores, si bien se ha construido consenso sobre 3 puntos que deberían aparecer siempre: el objetivo general de la investigación, la relevancia del estudio y los antecedentes consultados. Enseguida mostraremos cómo realizar una buena introducción respondiendo las siguientes preguntas. En problematización, ¿cuál es el tema? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es un problema? En marco teórico, ¿desde qué perspectiva teórica se trabaja? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la teoría elegida para el trabajo? En antecedentes, ¿qué estudios previos hay al respecto? ¿Qué se puede citar de esos estudios? ¿Qué aporta este trabajo a esos antecedentes? En objetivos, ¿cuáles son las hipótesis de trabajo? ¿Cuáles son los objetivos del estudio? ¿Cuáles son los propósitos de investigación? En la estructura, ¿cómo está organizado el texto? ¿Cuáles fueron los materiales y métodos? ¿Cuáles son los resultados y las conclusiones? Si tomaste en cuenta estas preguntas, podremos realizar una buena introducción para nuestro artículo científico. Los errores más frecuentes son: en el encabezado, escribir introducción es innecesario y rompe las normas APA de sexta edición. En la problematización, al iniciar repitiendo el resumen o una parte de manera literal.
al exagerar la justificación diciendo que el estudio es imprescindible, entre otros, al justificar asegurando que el tema nunca ha sido estudiado. Es mejor ser prudente. En el marco teórico, falta de continuidad causal entre el problema y la perspectiva teórica elegida para tratarlo. Confundir marco teórico con los principios dentro de los cuales se inscribe el estudio y con un marco conceptual que es la explicitud del concepto clave del estudio. En los antecedentes, presentar poca exhaustividad en esta consulta. Si bien no puede pretenderse conocer todo lo investigado sobre el asunto, hay que demostrar que hubo dedicación en esta parte del proceso investigativo. En los objetivos, falta de continuidad causal en los antecedentes, falta de correspondencia con los resultados y las conclusiones, y la no enumerarlos con viñetas en vez de construirlos en un párrafo. En la estructura, entrar en detalles muy específicos sobre la metodología, los resultados y las conclusiones, haciendo repetitivo el texto y describirlos en desorden. 6. La metodología. Este apartado describe los materiales y métodos empleados en la investigación. Los materiales no son más que las herramientas, instrumentos, elementos y objetivos utilizados en los procesos de experimentación y recolección de datos. Por otra parte, los métodos son los procedimientos sistemáticos de manipulación de estos materiales, todo lo cual arroja los resultados de investigación. En cuanto a la redacción, en el apartado destinado a la metodología, existe consenso en relación con la predominancia del tiempo verbal en pasado, debido a que un artículo científico presenta unos resultados o unos avances conseguidos mediante la aplicación previa de los métodos y diseños metodológicos. Enseguida mostraremos cómo realizarlo respondiendo las siguientes preguntas. Para la elaboración de la caracterización, ¿qué tipo o clase de investigación fue realizada? ¿Cuál fue el enfoque de investigación? ¿Cuál fue el tipo de método seleccionado? Para elaborar los instrumentos, ¿cuál fue el universo y la muestra? ¿Por qué se eligió tales muestras? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Cuáles fueron los materiales de trabajo? ¿Por qué fueron elegidos tales materiales? Para elaborar el procedimiento, ¿qué técnicas se utilizaron en el tratamiento del problema? ¿Por qué se utilizaron tales técnicas? ¿Cuáles fueron las fases o pasos de ejecución? Los errores más frecuentes son, en la caracterización, conceptualizar equívocamente una tipología, enmarcar erróneamente la investigación. En los instrumentos, imprecisión espacial, temporal o instrumental, usando terminología ambigua. Usar marcas registradas en vez de genéricas. Límpido por hipoclorito de sodio. Caracterizar pobremente la muestra u omitirlo. Falta de validez y confiabilidad de los instrumentos. En el procedimiento, falta de correspondencia entre instrumentos y procedimientos. Omitir las citas correspondientes a métodos o técnicas ajenas. Explicar teóricamente las técnicas utilizadas en vez de justificar su pertinencia en la investigación presentada. Utilizar técnicas contradictorias entre sí, describirlos en desorden. 7. Los resultados. En este apartado se expone los hallazgos de la investigación. Su funcionalidad consiste en la localización precisa de la novedad que aporta el autor investigador al campo disciplinar, presentando de manera condensada texto, tablas y figuras.
lo que obtuvo a partir de los procedimientos aplicados y la base para la interpretación de estos resultados, lo cual significa que cualquier aseveración que se realice en los apartados siguientes debe tener su sustento o base en los datos que se presentan en los resultados. Desde el punto de vista discursivo, la exposición de resultados es valorada como el punto neurálgico del artículo de investigación, toda vez que demuestra el producto de un proceso de investigación que es invisible para los lectores. En los resultados tenemos el encabezado y la descripción. Para elaborarlo, tenemos que tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los hallazgos más representativos? ¿Qué mediciones se efectuaron? ¿Cómo se agrupan los datos recogidos? ¿Se requiere presentar los datos densos en tablas? ¿Deben introducirse las tablas ajenas? ¿Todas las tablas aparecen citadas en el texto, con su número arábigo correspondiente? ¿Es necesario ilustrar a través de la figura? ¿La figura comunica información esencial? ¿El contenido, formas y píxeles tienen resolución alta? ¿No genera distracciones innecesarias? El tipo de figura que se requiere para presentar los datos gráficos de barra, circulares, mapas, esquemas, fotos, etc. ¿Debe introducirse figuras ajenas? Todas las figuras aparecen citadas en el texto con su número arábigo correspondiente. Estructuralmente, la sección de los resultados se define como un segmento descriptivo que puede combinar texto con tablas y figuras para mostrar ordenadamente los productos empíricos o analíticos de una investigación. Los errores más frecuentes en los resultados son introducir tablas o figuras sin mencionarlas en el texto, introducir tablas o figuras que repiten la información en el texto, introducir tablas o figuras que pueden omitirse convirtiéndolas en texto, ubicar tablas o figuras en formato de página horizontal, cambiar el tipo de letra entre tablas, figuras y texto, tener tamaño de caracteres ilegibles en las tablas o figuras, incluir ininteligibles y de baja resolución, pintar la tabla con colores fuertes, omitir la cita de una tabla ajena, omitir la declaración al pie de abreviaturas o símbolos especiales utilizados. Y por último, 8. Las discusiones y conclusiones. Este es el momento de cierre del artículo donde su autor propone una lectura particular de los hechos contenidos en los resultados antes expuestos. Las discusiones sirven para establecer distintos tipos de relaciones entre datos internos como externos. Esto dota de carácter propositivo al trabajo del investigador. Desde una visión discursiva, en este apartado se demuestra la capacidad que tiene el científico de establecer diálogos al interior de los datos, entre ellos con la teoría que los enmarca y entre los datos con la visión del propio científico en su rol de investigador. En esta sección se estructura en 3 dimensiones y en cada uno se hacen las siguientes preguntas. En la interpretación, ¿cuáles fueron las variables de análisis? ¿Cómo se relacionan los resultados entre ellos mismos? ¿Cómo se relacionan los resultados con la realidad? ¿Cómo se relacionan los resultados con la teoría? En la significación, ¿cómo se relacionan los datos con los estudios antecedentes? ¿Qué implicaciones y aplicaciones se derivan del estudio? ¿Qué objetivos fueron cumplidos o qué hipótesis validadas? En la proyección, ¿cuál es el alcance y las limitaciones del estudio? ¿Cuáles son las posibles recomendaciones o sugerencias? ¿Qué objetivos quedan por cumplir o hipótesis por validar? Algunos errores frecuentes en esta parte son: en la interpretación, limitarse a resumir el trabajo en este apartado, sobreinterpretar los datos o hechos sin sustentación suficiente, omitir relaciones importantes para la demostración de las hipótesis, abrir varias polémicas sin profundizar en ninguna de ellas, forzar los datos o la teoría o viceversa. En la significación,
Iniciar el párrafo con frases obvias como en conclusión, la conclusión es, entre otros. Omitir la mención de antecedentes fácilmente reconocibles. Replicar estudios sin presentar avances o ningún tipo de novedad. Desviar el trabajo de sus objetivos principales. Y en la proyección, ser categórico o absolutista en la enunciación de postulados. Presentar resultados que desbordan las limitaciones del estudio. Confundir la conclusión de trabajo específico con la conclusión o cierre del tema, que en esencia conviene dejar abierto. Toda esta información es de Cisneros y Olave del año 2012, redacción y publicación de artículos científicos, enfoque discursivo, primera edición de la página 39 a la página 64. Muchas gracias.